Buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia pública programada en el expediente 11.965 del año 2024 con la lectura del acta respectiva. Adelante. Gracias, señor presidente. Lunes 25 de noviembre del 2024, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contratación del Estado, presidida por el vocal Cristian Eve Cabrera Gil e integrada por los vocales Esteban Aníbal Flores Olivera y Daniel Alexis Paz Winches. Expediente número 11.965, diagonal 2024, TSE, recurso de apelación interpuesto por la empresa Siemens Halskar-Sack en el marco de la licitación pública número 6-2024, diagonal GRP, JPC SR 2-2, figura convocada por el Hospital de la Amistad Perú, Corea, Santa Rosa 2-2 para la contratación de bienes de adquisición de un equipo de rayos X rodable arco en C3D para neurocirugía del Departamento de Cirugía de Hospital de Amistad Perú, Corea, Santa Rosa 2-2, IOAR 2654897. Se encuentra en representación del impugnante para hacer el informe legal el doctor Cristian Mauricio Albán Silva, con número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima 39157. Asimismo, se encuentra presente el señor Piero Daniel Torpoco Yaxa, con número de DNI 72875536. En representación del tercero administrado, Surgicorp SRL, se encuentra presente para hacer el informe legal la doctora Gabriela Gálvez Rosasco, con número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima 21129. También se encuentra presente la señora Lucía García Baltazar, con número de DNI 4315-7252. También se encuentra presente el señor Tulio César Rojas Chávez, con número de colegiatura del Colegio de Ingenieros del Perú 116017. Finalmente, se encuentra presente el señor Jaime Luis Lam, con número de colegiatura del Colegio de Ingenieros del Perú 131963. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificada el 18 de noviembre del 2024 mediante publicación en el toma razón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Adelante, señor presidente. Gracias. Bien, se concede el uso de la palabra, en primer término, al representante de la empresa impugnante Siemens Perú, Siemens Healthcare SAC, para que por un espacio no mayor de 10 minutos presenten de manera conjunta el informe legal y de hecho respectivo. Adelante, doctor Albán. Muchas gracias, doctor, y buenos días con todos. No sé si pueden ver correctamente mi presentación. Sí, doctor. Adelante. Muchas gracias. Bueno, a ver, en primer término, nuestra oferta no fue admitida por 3 motivos. Vamos a desarrollar muy brevemente, dado el corto tiempo que tenemos, cada uno de estos motivos. El primero fue porque este equipo que requiere la entidad, en las especificaciones se solicitaba que contara con había dos alternativas que uno podía elegir, o un monitor de 31 pulgadas o 2 monitores de 18 pulgadas. Inicialmente, las bases señalaron que bien sea que uno eligiera la primera alternativa, es decir, un monitor de 31 pulgadas, o la segunda, 2 monitores de 18, la resolución debía ser 4K, es decir, 3840 por 2160. Algo así como la resolución 4K que tienen los televisores. Entonces, no importa si es de 31 pulgadas, un monitor o 2 monitores de 18, tienen que ser todos 4K. Nuestra empresa observó este requisito porque dijo, los monitores de 18 pulgadas no vienen con resolución 4K, ¿no? Nosotros presentamos una observación, pero nosotros presentamos la observación. La misma observación, prácticamente la misma, con otras palabras, fue presentada por el tercero administrado, por Surgicorp, que también señaló que los monitores de 18 pulgadas no tienen una resolución 4K, sino tienen una resolución de 1000, ahí se puede ver ahí 1280 por 1024. La entidad acogió nuestra observación, tanto nuestra observación como la observación del tercero administrado Surgicorp. Textualmente, ustedes pueden ver en la diapositiva, en el último cuadro, cuando dice, se acoge la observación y se precisa que se aceptan en conjunto la consulta número 2 del postor Surgicorp y la nuestra. Entonces,
Es claro que hubo una modificación de la especificación y para aquellos postores que decidíamos, en lugar de ofertar un monitor de 31 pulgadas, ofertar 2 monitores de 18, no se requería que estos tuvieran una resolución 4K, sino que bastaba con que tuvieran una resolución de 1280 por 1024. Ahora, ¿pero cuál fue el problema? Que al momento de integrar las bases, por un error de tipeo, dejaron la referencia del 4K. A pesar de que se hace la referencia a la resolución 1280 por 1024, que obviamente no es 4K. Entonces, nosotros ofertamos 2 monitores con la resolución que está en las bases integradas, 1280 por 1024, que no es 4K, pero como hemos dicho, tanto nuestra empresa como el tercero administrado observamos esto, y la entidad cogió nuestra observación y nos dijo que podíamos presentar monitores con esta resolución. No obstante ello, no se admite nuestra oferta porque se señala que no acreditamos que los 2 monitores de 18 pulgadas tengan resolución 4K. Como hemos dicho, esto es un sinsentido absoluto, o sea, basta leer las observaciones y la absolución de la misma entidad para ver que esto se dejó de lado. No tiene sentido, sin embargo, la entidad por este motivo no admitió nuestra oferta. Nosotros consideramos que esto debe revocarse. El segundo motivo por el que no se admite nuestra oferta señala la entidad que no acreditamos que del equipo se puedan obtener 300 imágenes en todos sus modos. Dice, solo menciona que utiliza hasta 400 imágenes, más no especifica que se pueda utilizar en todos sus modos. Ahora, pero cuando uno revisa la especificación A29, que es la especificación que supuestamente nosotros no cumplimos al no acreditar que nuestro equipo obtiene 300 imágenes en todos sus modos, que es la imagen que está ahí abajo en la diapositiva, en ningún lado habla de imágenes ni de modos. ¿Qué es lo que dice la especificación A29? Dice, adquisición de imagen 2D y 3D, con movimientos inteligentes que permiten la obtención de 180 grados de información escaneada. Por ningún lado dice que debemos acreditar que se obtienen 300 imágenes, ni habla de modos, ni dice cuáles son los modos. Entonces, este segundo motivo por el que nuestra oferta no es admitida, no se sustenta en una especificación que se encuentra en las bases integradas. Como repito, la especificación A29, que es la que supuestamente no cumplimos, no habla ni de cantidad de imágenes ni de modos de adquisición, ¿no? Y de otro lado, este tema de los modos es algo ambiguo. ¿A qué modo se refiere la entidad? No tenemos idea. Ahora, tanto la del tercero administrado en su absolución del traslado como la entidad no hacen referencia a las bases integradas, sino hacen referencia a una consulta que el tercero administrado realizó y en la que la entidad, al responderle la consulta de manera bastante ambigua, le dice que se requiere 300 imágenes en todos sus modos. Entonces, hay que tener claro esto. No admitieron nuestra oferta por un requisito que no formaba parte de las bases integradas, sino que se contestó, sino por una respuesta ambigua que la entidad le realiza al tercero administrado. ¿Y por qué decimos que es ambigua? Porque no queda claro de qué modos teníamos que acreditar, ¿no? Es claro aquí que hay una vulneración, digamos, al principio de transparencia, pero en todo caso, quiero volver a mi planteamiento original. No se nos puede exigir cumplir con un requisito que no formaba parte de las bases integradas. Y en tercer lugar, tal vez este es el tercer motivo más delirante que tiene la entidad, es que de manera general dice lo siguiente: no se acredita fehacientemente las especificaciones técnicas de manera integral de la 01 a la D02, es decir, no acreditamos nada. Pero no dice por qué no acreditamos. Es decir, es un cuestionamiento que carece totalmente de fundamento, porque no tenemos idea de qué cosa no cumplimos, porque la entidad simplemente ha dicho no cumples nada. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, se hace referencia a las características D y C que las bases no pedían acreditar.
para que se advierta el nivel de absurdo de estas excusas que utilizaba la entidad para no admitir nuestra oferta. Esos son los 3 motivos por los que nuestra oferta no se admitió. Y nosotros lo que solicitamos es que se revierta la no admisión de nuestra oferta. Sin perjuicio de eso, nos llama la atención que siendo nosotros, digamos, siendo con nosotros bastante exigentes, entre comillas, porque en realidad se nos ha exigido cosas que no tenían por qué requerirse, no ha sido así con el tercero administrado. Por ejemplo, en la especificación A23 se requería que los postores acreditáramos aplicaciones vinculadas con traumatología y cirugía general. Sin embargo, el adjudicatario señala que esto lo acredita en la página 19, 22 y 41, pero no acredita que tiene aplicaciones para traumatología y cirugía general. Lo mismo respecto de la especificación A24. Se pide un paquete de software respecto a traumatología y cirugía general y el adjudicatario en las páginas que consignan su oferta tampoco lo ha acreditado. Por otro lado, se pide, por ejemplo, una capacidad de almacenamiento de más de 10.000 imágenes en disco duro y el adjudicatario no acredita que el almacenamiento sea en un disco duro. Por otro lado, en la especificación B07 se señala que se debe acreditar que el tubo de rayos y el generador tengan características eléctricas iguales y el tercero tampoco lo ha acreditado, ¿no? Finalmente, también se pide en la especificación B09 que se acredite que el diafragma tipo iris o rectangular para colimación concéntrica sin radiación, o sea, se acredite esta característica. Sin embargo, no se ha acreditado que el diafragma tenga colimación concéntrica, ¿no? Y finalmente, en estos cuestionamientos que nosotros hemos detallado en nuestra apelación, se pide que el UPS al que se conecta, digamos, este estabilizador de corriente que se conecta al equipo, tenga una capacidad 125% mayor a la potencia máxima del equipo. Esto tampoco lo acredita el tercero. Entonces, no obstante, estamos señalando incumplimientos puntuales y específicos en la oferta del tercero administrado. Sí se admitió la oferta del tercero y en nuestro caso no se ha admitido. Finalmente, quiero terminar con los cuestionamientos que se ha realizado que el tercero ha realizado a nuestra oferta en su escrito de apelación para un poco darse cuenta de qué clase de cuestionamientos se está haciendo. Por ejemplo, señala que no cumplimos la especificación B06. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla la especificación B06 dice que se requiere un foco de 0.3 y otro que sea o de 0.5 o de 0.6. Lo que ven abajo es la página 52 de nuestra oferta. Ahí está. El primer foco tiene 0.3 y el segundo tiene 0.5. ¿Cuál es el incumplimiento? En el segundo caso, se señala que no hemos acreditado la especificación B07, que en realidad ellos no la acreditan. Pero ¿cuál era esa característica? Que el tubo tuviera características eléctricas iguales o superiores al de generador. ¿Y qué dice nuestra página 71? Ustedes pueden ver el subrayado ahí. El tubo cuenta con características eléctricas iguales al generador. Lo acreditamos textualmente. Y finalmente, y con esto termino, se nos señala que hay una serie de características respecto de las que no hemos, dos específicamente, la C03 y la D02, que no hemos acreditado la marca de los componentes o de los accesorios, la procedencia y el año de fabricación. Sin embargo, si uno ve las bases, no te piden acreditar esas características. Te piden acreditar solo de la A01 a la A29 y de la B01 a la B15. Y en todo caso, arbitrariamente nos dicen que debemos acreditar estas características C03D2. ¿Por qué no también la C1 o la C2 o la D1? Por ejemplo, ¿de dónde procede el cable o el enchufe? No tiene ningún sentido. Y en realidad, estas características no han sido acreditadas tampoco por el tercero administrado, que arbitrariamente pretende que acreditemos características que las bases no solicitan que se acredite. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Se concede el uso de la palabra a los representantes del tercer administrado Surchikov para que por un espacio no mayor de 10 minutos presenten el informe legal y de hecho respectivo. Doctora Galvez, ¿quién va a iniciar la exposición? Lucía García. García. Ok, gracias. Adelante. Buenos días con todos. Estoy proyectando un segundito la imagen. A ver. Ya. Sí se visualiza, ¿correcto? Correcto, adelante. Nuestra representada
ha revisado la oferta del impugnante y además el acta de descalificación realizada por la entidad, a través de la cual hemos concluido que la oferta debe mantenerse como no admitida. Entre otros cuestionamientos por los cuales la entidad ha señalado su descalificación, nosotros hemos corroborado que hay una de esos incumplimientos que en efecto sí está debidamente y correctamente descalificado. Ahora en audiencia el impugnante ha reconocido que hay una absolución del pliego absolutorio por la cual ha reconocido que hay una absolución, entonces sabemos que la forma o las ofertas deben contener todo aquello que se describe no únicamente en las bases integradas, sino también aquello que se indica, se precisa en el pliego absolutorio. Los documentos del procedimiento de selección abarcan, entre otros, también el pliego absolutorio. En ese sentido, todos los postores debíamos presentar nuestra oferta con las exigencias previstas en las bases integradas, claro está, pero además de aquello que se precise en el pliego absolutorio. Ahora bien, el impugnante no ha cumplido con acreditar la especificación A29. La entidad en su acta de descalificación señala que la oferta del impugnante no demuestra las 300 imágenes en todos sus modos, pues únicamente menciona que utiliza hasta 400 imágenes. Al respecto, las bases integradas han precisado que se deben de acreditar con cierta documentación las especificaciones técnicas desde el A01 hasta el A29 y del B1 hasta el B15. Al respecto, hemos señalado que no cumple con el A29, conforme también la entidad lo ha descalificado. La especificación A29 en las bases integradas indicaban adquisición de imagen en 2D y 3D con movimientos inteligentes. Sobre el particular, nuestra representada ha hecho una consulta en la cual se evidencia claramente los modos que deben contener los equipos. El impugnante dice, ¿dónde están los modos? Bueno, el pliego absolutorio también forma parte de las bases integradas. En él se ha señalado en la consulta y observación si respecto de esta especificación de la adquisición de imágenes, cuántas imágenes debía contener y en qué modos. La entidad precisa que, al dar respuesta nos indica, ¿no? Aclara que los modos en efecto son tomar imágenes en pacientes pediátricos y adultos. ¿Qué quiere decir? Que este equipo tiene que tener el modo de tomar imágenes en pacientes adultos y en pacientes pediátricos, así como tomar la cantidad mínima de 300, al menos 300 imágenes en todos sus modos. ¿Qué quiere decir? En el modo pediátrico y el modo adulto. Hay que leer de forma integral esta absolución para que se pueda, y también que esta forma parte a su vez de las bases integradas. En ese sentido, todos los postores debíamos ofertar y acreditar que respecto de esta especificación A29, que cuenten también con capturar las 300 imágenes en los modos adulto y pediátrico. En ese sentido, hemos concluido que no cumple. ¿Por qué? Porque de la revisión de su oferta, en ningún extremo se advierte que tenga la capacidad o los modos. Tiene las 400 imágenes según ha referido la entidad, pero no tiene los modos, porque no se advierte que tenga el equipo funcionalidad respecto del modo adulto o pediátrico. En ese sentido, consideramos y somos de la opinión que debe ser o mantenerse como no admitida su oferta. Por otro lado, nuestra representada ha advertido una serie de incumplimientos. Hemos señalado en nuestro escrito de absolución que no cumple con acreditar la especificación técnica B06. Si vemos la imagen en su oferta, solamente dice foco 0305. Lo que hemos cuestionado es que su oferta o de la revisión de su oferta no se evidencia la medida del foco. Las bases pedían claramente en milímetros. Entonces, él no ha acreditado las unidades en milímetros respecto de los focos. Entonces, no ha cumplido con acreditar fehacientemente la especificación técnica B06. Ahí dice 0305, pero no sabemos qué medida. En ese sentido, consideramos que su oferta debe ser declarada como no admitido o mantenerse como no admitido.
Por otro lado, hemos cuestionado que no cumple con acreditar la especificación técnica B07. La norma o las bases indicaban que los postores debíamos acreditar características eléctricas iguales o superiores al del generador del tubo de rayos X. Las bases integradas precisaron cuáles eran esas características eléctricas del generador. Potencia máxima, 15 kilovoltios o más, rango de kilovoltios, máxima corriente de 15 miliamperios a más. Estos eran los datos del generador. Entonces, los postores debíamos acreditar, tanto para el generador como para el tubo de rayos X, características eléctricas iguales o superiores. De la revisión de la oferta del impugnante, no se advierte en ningún extremo de su oferta los valores respecto que demuestren fehacientemente que el tubo de rayos X tenga características iguales o superiores al del generador. En ese sentido, debe mantenerse como no admitida su oferta. Por otro lado, y erradamente, el impugnante ha señalado nuestro cuestionamiento. En nuestro escrito de absolución, no hemos señalado que no cumple con acreditar la característica o el accesorio C03 o el componente D02. No hemos cuestionado que no cumplen con acreditar. Lo que hemos señalado, porque evidentemente las bases no pedían acreditar el C03 ni el D02. Lo que hemos cuestionado es que ellos no han cumplido con presentar la hoja de presentación del producto, indicando para los accesorios y componentes qué se tenía que indicar al ser partes externas: la marca, procedencia y el año de fabricación. Esto es lo que hemos cuestionado y tal cual está escrito en nuestro escrito de absolución. No hemos cuestionado la falta de incumplimiento de la acreditación, que es otra cosa muy distinta. Hemos señalado que no ha cumplido con precisar en esta hoja la marca, la procedencia y el año de fabricación. ¿De quién? De los accesorios, entre otros, del C03 y del componente D02, como están establecidas en las bases integradas. En esta lámina pueden ver que el impugnante presenta su hoja de presentación del producto y pone los accesorios, pone los componentes y el equipo. Pero ¿qué no ha consignado? ¿Qué no sabemos? ¿Qué no ha precisado conforme las bases integradas lo ha requerido? La marca, la procedencia y el año de fabricación de cuáles, del accesorio C03 y del componente D02. En ese sentido, hemos señalado que no ha cumplido con presentar o precisar la marca, procedencia en esta hoja de presentación del producto, respecto del accesorio C03 y del componente D02. Esto evidencia claramente que ha presentado una oferta imprecisa, pero además incompleta. Por ende, incompleta. Porque al no haber señalado el componente D02 en su hoja de presentación del producto, no sabemos si lo va a entregar, porque dice hoja de presentación del producto. Entonces, no ha presentado para el producto que está ofertando el componente D02 ni el accesorio C03. Por tanto, consideramos que su oferta debe mantenerse como no admitida. Ahora bien, respecto de los cuestionamientos en contra de nuestra representada, ellos indican erradamente que no hemos cumplido con acreditar para la especificación A23 la aplicación respecto de la traumatología y cirugía general. En nuestra oferta, en el folio 22, se puede evidenciar que el equipo cuenta con las aplicaciones para fracturas articulares de las extremidades superiores e inferiores, que son traumatología. Y todo aquello que está señalado dentro del recuadro en color rojo son todos los procedimientos y las aplicaciones que abarcan la cirugía general. Además, en nuestro folio 41, que también se ha señalado en nuestra hoja de presentación del producto, que tiene la parte del abdomen, el corazón. Como sabemos, cirugía general abarca desde la cabeza hasta los pies, incluido el abdomen. Para traumatología, de la revisión integral de nuestra oferta, en el folio 25 se evidencia claramente que cuenta con traumatología. En ese sentido, hemos cumplido con acreditar las aplicaciones para el equipo ofertado respecto de traumatología y cirugía general. Por otro lado, señalan que no hemos cumplido con acreditar la especificación técnica A25, que es de contar con una capacidad de almacenamiento de 10.000 imágenes o mayor en disco duro. En el folio 23 de nuestra oferta se evidencia claramente que cuenta nuestro equipo con una capacidad de memoria de imágenes de 100.000 imágenes, es superior al requerido, y que estas se encuentran en el hardware, pero además
en el folio 89 de la revisión integral de nuestra oferta, se puede evidenciar claramente que nuestro equipo dice que todas las imágenes se deben guardar en el disco duro. Esto evidencia que nuestro equipo cuenta con el disco duro y con la capacidad de 100.000 imágenes. Por tanto, hemos cumplido con acreditar fehacientemente la especificación técnica A25. Por otro lado, ellos dicen que no hemos cumplido, a diferencia del impugnante, nosotros sí hemos cumplido con acreditar fehacientemente las características eléctricas iguales o superiores al del generador del tubo de rayos X. Como hemos señalado, las bases integradas han señalado los valores mínimos de los cuales debía contar el generador. En nuestro folio 17, tal como hemos señalado en nuestra oferta, hemos cumplido con acreditar en los folios 17 y 83. En el folio 17 se encuentran los datos del generador. Es más, en la parte inicial de nuestro folio dice datos del generador. ¿Para qué? Para que la entidad al momento de revisar nuestra oferta pueda visualizar los valores de las características eléctricas de nuestro generador, que es conforme las bases integradas lo requerían, y para que corrobore con el folio 83 que cumplimos con acreditar. A ver, las bases pedían para la potencia máxima 15 kilovoltios. Doctora, por favor, un minuto para que vaya culminando. Ya, Gracias. en el folio 17 se evidencia que nuestro equipo tiene más, porque pedían más, 25 kilovoltios, respecto del rango kilovoltios, el rango de 40 a 120, y la máxima de corriente también pedían 15 miliamperios a más. Nuestro equipo tiene, el generador tiene 250 miliamperios, o sea, es más, está igual a las bases integradas. Ahora, en el folio 83 se evidencia claramente que tenemos 25 kilovoltios de potencia, es igual al del generador ofertado, 125 kilovoltios del rango es más del dato del generador al ofertado, y tiene 5.000 amperios. Recordemos que las bases pedían para el generador 15 miliamperios. Nuestro generador tiene 250 miliamperios. Como pide para el tubo de rayos X iguales o superiores, nuestro tubo de rayos X tiene 5.000 amperios. Entonces hemos cumplido. Y por último, ellos dicen que no hemos cumplido con acreditar la característica B09, pero sí se encuentra en el folio 17. Ahí las bases pedían diafragma tipo iris o rectangular. Nosotros hemos ofertado el diafragma tipo iris conforme se evidencia. Y por último, acá termino, doctor, 10 segundos, ellos dicen que no hemos cumplido con acreditar la especificación D02, pero ellos mismos lo han señalado al inicio de su audiencia, que no se tenía que acreditar otras especificaciones. Gracias, doctora. Gracias. Se consulta al representante de la empresa impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. Doctor Albán. Sí, doctor. Adelante. Gracias. A ver, bueno, como mencioné al comienzo de nuestra exposición, fueron 3 motivos por los que no admitieron nuestra oferta, ¿no? El tercero administrado solamente ha hecho referencia a uno. Entiendo que, al igual que nosotros, debe coincidir en que esos otros 2 motivos no tienen ningún sentido, ¿no? En el tema de los monitores, porque al acoger la observación, se permitió monitores de 18 pulgadas con resolución, una resolución menor a la 4K y nosotros cumplimos, y porque el último cuestionamiento es general y no se fundamenta en nada, ¿no? Pero vamos, digamos, aquel cuestionamiento en el que ha gastado más tiempo el tercero administrado, y es el que se refiere a la cantidad de imágenes y a los modos, ¿no? Yo he escuchado algo que me ha sorprendido, y es que el pliego absolutorio forma parte de las bases integradas. No, el pliego absolutorio no forma parte de las bases integradas. En realidad, digamos, lo que ha ocurrido acá es que el tercero hizo una consulta y la entidad absolvió la consulta. Pero cuando uno revisa la absolución de esa consulta, en ningún momento se señala que va a haber una modificación a las bases. Por eso es que cuando hay la integración no hay ningún cambio en las bases en la especificación A29. Y la especificación A29 no requiere que se acredite el tema de las 300 imágenes y tampoco requiere que se acredite el tema de los modos, que el tema de los modos, como digo, no es claro. Entonces no se nos puede exigir a nosotros, no se nos puede exigir cumplir con una especificación, acreditar una especificación que no formaba parte de las bases integradas. Entonces no tiene ningún sentido. Es decir, decir o tratar de justificar que porque para resolver una consulta, para aclararle algo digamos, al tercero administrado, que no implicó una modificación a las bases y que no se integró a las bases,
es claramente que no puede exigirse, ¿no? Entonces nosotros creemos que ha sido arbitraria la no admisión de nuestra oferta. De otro lado, se ha hecho referencia a que no acreditamos la marca, la procedencia y el año de fabricación de las especificaciones C3 y D2. ¿Por qué tendríamos que haber señalado la marca, la procedencia y el año de fabricación de los componentes C3 y D2 cuando las bases no lo requerían? El tercero se ha inventado este requerimiento. ¿Por qué se lo ha inventado? Porque ellos, porque se les ocurrió, acreditaron la marca, la procedencia y el año de fabricación del componente C3 y D2. ¿Por qué? Dios sabe por qué. ¿Por qué no lo hicieron, por ejemplo, respecto del D1? No hay ninguna justificación. Y como ellos lo hicieron, entonces quieren que nosotros también lo hagamos cuando las bases no lo pedían. No tiene ningún sentido. Y finalmente es interesante que, que a nosotros se nos pida, digamos, que nuestra oferta sea específica respecto a los milímetros, a pesar de que uno ve la especificación que te dicen que acredites el 0.3 y 0.5 y nosotros acreditamos 0.3, 0.3, 0.5 y se pretende que no se admita nuestra oferta porque no colocamos milímetros, pero el tercero administrado pretende que se interprete su oferta para poder determinar si su tubo y su generador tienen la misma potencia, que se interprete su oferta para saber si el software que presenta se puede utilizar para traumocirugía. Es decir, a ellos sí se le tiene que interpretar la oferta, pero a nosotros no. Nosotros finalmente lo que estamos pidiendo en este proceso es que se nos deje participar. Se nos ha impedido participar sin ninguna justificación y nosotros queremos participar en este procedimiento y que se evalúen las ofertas de manera correcta. Es lo único que estamos pidiendo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Se consulta a los representantes del tercero administrado si van a ejercer su derecho de dúplica. Doctora, sí, adelante. doctor, Tiene gracias. 3 minutos también. Adelante. Sí, a ver. Me parece que erradamente, sabemos que la norma dice que todos los documentos del procedimiento de selección lo conforman tanto las bases integradas como el pliego solutorio. La absolución número 1 del pliego solutorio señala, nosotros hemos hecho una consulta específicamente en relación al A29, aquella especificación que se requería acreditar. Entonces no se puede soslayar o leer una parte y una parte no. Entonces toda la absolución, conjuntamente con el A29 que hemos hecho la consulta, se ha precisado cuáles son los modos. Además, el abogado ahora está cambiando su respuesta, porque al inicio dijo que no sabía dónde se había precisado los modos. Pero hemos demostrado ahora en audiencia que sí se ha precisado en la absolución de la consulta número 1 cuáles eran los modos adulto y pediátrico que todos teníamos que ofertar, porque es aquel que representa la especificación técnica A29. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros no estamos solicitando que interpreten nada. Es claro, el impugnante no ha acreditado fehacientemente la medida de los focos que se está requiriendo. Máxime si existen distintas medidas, unidad de medida. Entonces, no sabemos si pues el foco 0.3 es de la medida que pedía la entidad. Es como los miliamperios y amperios. 15 mA, 15A, ¿no? Entonces sí se tenía que precisar la unidad de medida de los focos que está ofertando. No lo ha precisado, no puedo interpretar si es aquello que está en las bases. Por otro lado, su oferta de ellos no han aclarado ni han absuelto en ningún extremo dónde está la acreditación respecto de las características eléctricas de los datos del generador. Como hemos señalado en nuestro PPT, el cual se los hemos compartido, en las bases integradas se ha precisado los datos eléctricos del generador. Entonces había una referencia que se tenía que cumplir. A diferencia de ellos, en nuestra oferta sí hemos presentado en el folio 17 los datos del generador para que se puedan corroborar con el folio 83 que nuestros tubos rayos X tienen iguales y superiores a los datos del generador. En cambio, la oferta del impugnante no demuestra ningún valor. Entonces, no sabemos cuál es cuál es para el tubo de rayos X de la oferta del impugnante, no sabemos cuál es la máxima de potencia, no sabemos cuál es la potencia de salida, los datos eléctricos que sí están en las bases.
En ese sentido, solicitamos que se mantenga como no admitida su oferta. Gracias. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos expuestos por los representantes de la empresa impugnante y del tercero administrado y no habiéndose apersonado esta audiencia en la entidad, vamos a continuar con la etapa de formulación de preguntas. En ese sentido, consulto a las señoras vocales si van a realizar alguna pregunta. Doctor Flores. Buenos días, señor presidente. Sí, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días con todos los presentes. Por favor, al doctor Cristian Albán, representante del impugnante. Doctor, buenos días. Buenos días. Entre las razones que el comité de selección ha consignado en el acta para sustentar la no admisión de su oferta, se encuentra esta referida a la especificación técnica A29, que tiene la denominación adquisición de imagen 2D y 3D con movimientos inteligentes que permiten la obtención de 180 grados de forma escaneada. En su exposición ha señalado que en ningún extremo de las bases integradas, para esa especificación técnica, se ha exigido que el equipo presente o ostente una capacidad de un número de imágenes determinado, 400 me parece, ¿no? Pero revisando el pliego absolutorio de observaciones, sí se aprecia que sobre esa especificación técnica, atendiendo a una observación que formuló el hoy adjudicatario, el comité se pronunció y precisó, voy a darle lectura, que dice, se espera que se pueda obtener al menos 300 imágenes en todos sus modos para poder obtener una reconstrucción de buena calidad. Entonces, mi primera pregunta es, el argumento respecto de el cuestionamiento a esta especificación técnica de su parte está referido a que las bases fueron mal integradas, las bases integradas no lo exigieron, o es que su oferta sí ha acreditado en algún extremo, y de ser el caso le rogaría que nos indique cuál, este detalle de las 300 imágenes como mínimo. Ok, doctor, muchas gracias por su pregunta. A ver, varios temas. En realidad, puedo responder afirmativamente a varias de las preguntas, ¿no? Las bases no se integraron, entendemos, porque lo que hizo la entidad al absolver la consulta fue una precisión. Cuando usted acaba de leer la absolución de la consulta, en ningún momento la entidad dice acojo la observación o a partir de esta consulta voy a modificar la especificación agregando esta característica. No hay nada de eso, porque si fuera que estamos frente a una modificación o un añadido a la especificación técnica, sí debió integrarse en las bases y modificarse las bases y estaríamos ante una mala integración. Entonces yo entiendo, la interpretación que entiendo es que eso era una precisión que no modificó la especificación. Y en la medida que no modificó la especificación, se tenía que acreditar tal cual estaba en las bases integradas. Y respecto a la segunda pregunta, sí acreditamos lo que se pide. Porque lo que se pide era que del equipo pudieran obtenerse 300 imágenes. Nuestro equipo se pueden obtener 400 imágenes, es decir, superamos lo que se solicita. Y en cuanto al tema de los modos, también en realidad eso sí no está textualmente en cuanto al modo pediátrico y modo adulto, porque como digo, la especificación A29 no lo solicita, pero también lo cumple. Porque ¿qué significa modo pediátrico o modo adulto? Que a 180 grados, 400 imágenes, puedes hacer la toma de un adulto y puedes hacer la toma de un niño. No hay ninguna diferencia en cuanto a eso. Nuestro equipo cumple con la especificación. Entonces, sí, o sea, nosotros creemos que hemos acreditado la especificación A29 de acuerdo a las bases integradas. Si es que había una modificación, un cambio, entonces esas bases están mal integradas. De acuerdo, doctor Albán, disculpe, que le corté ahí. Lo nuestro cumple, ¿no? Correcto, atendiendo a lo que nos está señalando. Entonces, si nos ceñimos al pliego, si usted dice que la especificación técnica A29, tal como fue integrada, no exige una toma mínima de imágenes, entonces esta precisión que puso textualmente el comité en el pliego, ¿qué cosa es? Esta precisión respecto a que se espera que se pueda obtener al menos 300 imágenes en todos sus modos para obtener una reconstrucción de buena calidad. ¿Qué cosa es? O sea, ¿qué condición tendría este texto? ¿No es un detalle adicional a la especificación técnica como tal? Bueno, no conozco el detalle técnico del tema de si debió o no debió incorporarse, pero lo que sí sé es que no se incorporó.
y que la especificación tal cual está, nosotros la acreditamos. Ya, pero ahí no entra a tallar el 72.6 del reglamento que dice que cuando hay divergencia entre lo precisado en el pliego y las bases integradas prevalece el primero, perdón, el pliego. Claro, pero eso es cuando hay divergencia, pero en este caso no hay ninguna divergencia. Si se da cuenta, lo que pasa es que las bases, la especificación es incompleta. Es decir, lo que usted ha leído y es correcto. Es si, por ejemplo, el pliego dijera A y la integración dijera B, se privilegia lo del pliego. Pero acá no. Acá es que dice una cosa el A29 y hay un añadido. Entonces acá no hay ninguna divergencia, no corresponde aplicar ese artículo. O sea, acá en todo caso lo que habría es una mala integración, porque si es que el comité, si es que si lo que quiso la entidad es añadir una característica, debió incorporarla en las bases con la finalidad de que nosotros podamos hacer correctamente nuestra oferta, porque si no se hubiera vulnerado el principio de transparencia. ¿Cómo yo hago mi oferta en base a las bases integradas? No tengo que estar rebuscando para ver si coincide la absolución del pliego con las bases. Eso vulnera claramente el principio de transparencia. De acuerdo, doctor Olbach, me queda clara la posición que nos está exponiendo, va a ser valorada por el tribunal al momento de resolver. Le agradezco. Es todo de mi parte, señor presidente. Gracias, doctor. Doctor Paz, ¿va a formular alguna pregunta? Señor presidente, buenos días. Por mi parte no voy a formular preguntas. Gracias. Gracias, doctor. Bien, de mi parte una consulta para la representante de la empresa del tercero administrado. Doctora, buenos días. Con motivo de su escrito de absolución y de los argumentos que he expuesto en esta audiencia, se advierte de que su posición es confirmar la no admisión de la empresa impugnante. En su exposición ha hecho mención básicamente a los cuestionamientos a la especificación técnica 29, que ya fueron de alguna manera precisadas respecto de las preguntas que formuló el doctor Flores, pero quería escuchar su opinión sobre el supuesto incumplimiento a la especificación B15. ¿Qué opinión le merece el hecho de que el comité de selección haya dispuesto de que esta especificación B15 no fue cumplida por el hoy impugnante debido a que no sustentaría que el monitor presentado sea de 4K? Buenos días. ¿Se refiere al monitor de 4K? Sí, Bueno, voy a relacionar con también el A29 porque justamente en la absolución, en el pliego absolutorio, el impugnante dice que no hay divergencia, que todo tiene que estar bien redactadito en las bases integradas. Pero me sorprende que para un extremo refiera que todo debe estar redactado en las bases integradas y para otro extremo que no cumple, las bases integradas, el pliego absolutorio no se toman en cuenta. A ver, nuestra opinión, a diferencia del impugnante, sí consideramos que las bases, los postores deben presentar sus ofertas no solo en atención de aquello que está redactado, lo voy a decir de esta manera, expresamente en las bases integradas, sino también conjuntamente con el pliego absolutorio, como bien lo indica la normativa de contrataciones, que cuando hay una divergencia entre el pliego absolutorio y las bases integradas, lo que prevalece es aquello que está absuelto en el pliego absolutorio. Entonces, si para el monitor de 4K el impugnante indica que la han descalificado mal, correcto. Entonces, para el A29 sí lo han descalificado correctamente, porque en el A29, en el pliego absolutorio... Por favor, del A29 ya lo entendimos. Hay que optimizar el tiempo, porque ya se nos acaba el tiempo para esta audiencia. Sobre el B15. Lo que prevalece es el pliego absolutorio, doctor. Entonces, si en el pliego absolutorio se ha dispuesto sobre el monitor 4K, entonces entenderíamos que lo han descalificado respecto de ese punto, aquello que prevalece en el pliego absolutorio. Doctor, perdón, para atender a la pregunta que usted ha formulado sobre el B15, nuestro ingeniero Jaime, que está debidamente acreditado, por favor, le ruego, reciba su respuesta. Jaime, responde la pregunta del doctor. Ingeniero, buenos días. Adelante, por favor.
Buenos días. Ante este punto, lo que estaba pidiéndose era un monitor de 31.5 pulgadas como mínimo, con resolución 4K o Ultra HD o Ultra HD, o dos monitores con resolución, como mínimo 4K con resolución mínima de 1280 por 1024. Si bien el postor Siemens entrega indicando que ellos tienen 1280, al final, a la hora de integrar, al final dice 4K, lo cual realmente ellos no tienen. Si es que vamos a la literalidad de las bases, ¿no? Entonces, prácticamente eso es el tema. Si lo dice y no lo tiene, ya esa es prácticamente lo que está en su propuesta, ¿no? Entonces, de alguna manera que digamos que es materialmente, no es posible que un monitor de 18 pulgadas cuente con esta resolución 4K, sino como uno de... En el mercado pueden haber otras tecnologías, eso sí es verdad. Pueden haber realmente, en el mercado puede haber, sí, como no puede haber. Yo completamente en todas las tecnologías no las he analizado, pero realmente, por lo menos en mi marca, en mi marca, la que yo manejo, con monitores de este tamaño, no tenemos. Pero en cambio, esto mejor lo contesto en el escrito, abogado. Ok, le hago esa pregunta porque en su observación número 2 señala de que no existirían esas pantallas con ese tipo de resolución que se está solicitando, que es la 4K, sino una de 1280 por 1024. Y ahora, mi pregunta va a raíz de la absolución precisamente que hizo el comité de esta observación, ¿no? Porque aparentemente en esta absolución se había mantenido la exigencia del 4K, con resolución mínima de 1280 por 1024, ¿no? Y a raíz de la valoración o de los comentarios que se está haciendo respecto al pliego absolutorio, quería escuchar su opinión respecto de ello a los representantes del tercero administrado. Ahora, por otro lado, quiero correrle traslado sobre estas mismas consultas al representante del impugnante. Doctor Albán, por favor, quisiera su opinión final sobre este tema. Sí, doctor, muchas gracias. A ver, es claro cuando uno lee, digamos, la absolución de las consultas que lo que se planteó tanto Surgicop, que ahora me sorprende que quiera negarlo, porque es, como usted bien lo ha leído en su consulta, es bastante claro al señalar que de 18 pulgadas no hay monitores 4K, solo son 1280 no, o sea, una resolución mucho más baja. Y nosotros decimos lo mismo, y la entidad coge la observación, pero al momento de redactar, no le quita el 4K. Entonces, claro, lo que ahora, en este caso, por ejemplo, en este caso, sí correspondería lo que el doctor Flores mencionó hace un momento. Hay una contradicción entre el pliego absolutorio que te dice que no se necesita 4K y la especificación que te dice 4K, pero que cuando uno la lee se da cuenta que no es 4K. Entonces, ahí hay una contradicción flagrante en la que sí privilegiamos el pliego absolutorio. En cambio, en el otro caso no es igual. Entonces, sí, hay un error, sí, obviamente, evidentemente hay un error porque se les pasó colocar 4K, lo cual no le generó confusión a nadie, pero ha servido como excusa para sacarnos a nosotros competencias, que es finalmente lo que ocurrió en este caso. Muchas gracias, doctor. Doctor, finalmente, mediante informe 2412 del 2024 presentado el 7 de noviembre a este tribunal, la entidad ha señalado respecto a la tercera observación para no admitir su oferta, ha señalado que no se ha acreditado con cumplir las especificaciones del numeral A1 al A29 y del B1 al B15. ¿Qué opinión le merece eso? Que no tiene ningún fundamento, ¿no? Es como decir, es simplemente un enunciado sin ningún sustento. Nos dice, no cumplen con ninguna especificación que solicitaba que se acreditara. La pregunta es, ¿por qué no cumplimos? ¿No le han comunicado los motivos por los cuales...? No hay. Eso es todo lo que dice el acta. Simplemente nos dijeron, no cumples. Y se acabó. Ok, doctor. Bien, las respuestas, gracias por su respuesta. Las respuestas brindadas a este tribunal y la exposición de sus argumentos en la audiencia van a ser valoradas por el colegio al momento de emitir su pronunciamiento final.
No habiendo más preguntas que realizar, de esta manera damos por concluida esta audiencia. Buenos días. Buenos días con todo. Muchas gracias.